Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos sean todos a la Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Es un gran placer para mí estar en la dirección de este programa. Hoy estaremos leyendo el capítulo número 14 del libro Una salvación grandiosa. Pero antes vamos a escuchar las preguntas correspondientes al capítulo 13 leído en nuestro programa anterior. Primera pregunta: ¿por qué es más importante el porvenir que la vida presente? ¿Por qué es más importante el porvenir que la vida presente? Segunda pregunta: nombre las condiciones del estado eterno de los santos. Nombre las condiciones del estado eterno de los santos. Y tercera pregunta: ¿qué quiere decir ser una cosa con Dios? ¿Qué quiere decir ser una cosa con Dios? Ahora continuamos con la lectura del capítulo 14 del libro Una salvación grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 14. La salvación procede de Dios por medio de Jesucristo. A causa de la naturaleza innata y pecaminosa que hace al hombre depender de sí mismo, éste insiste en querer contribuir con algo para su propia salvación. La cosa más difícil que el hombre tiene que aprender es que él no puede hacer nada en esto. Sin duda alguna, esta es la razón por la cual la Biblia reitera a cada paso el hecho de que todo aquello que se hace con respecto a la salvación es obra de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, parece ser necesario señalar aún más el énfasis que Dios mismo da al hecho de que la salvación es de Él y de Él solo. Pensar que el hombre puede volver a un estado de comunión con Dios y unión con Él por medio de algo que el hombre contribuya es no darse cuenta del abismo de separación que existe entre Dios y el ser humano a causa del pecado. Solamente la obra de Dios puede construir un puente sobre tal abismo. Mantener que el hombre pueda contribuir con algo para su propia salvación es ignorar que lo finito no puede contribuir a lo infinito. Es no darse cuenta de la condición tan desvalida y pecaminosa en que se halla el hombre caído. Por lo tanto, todos debemos darnos cuenta con el salmista David que de Jehová Dios es la salvación. Salmo capítulo 3, versículo 8. Jehová es mi salvación. Salmo 27.1. Él solamente es mi salud. Salmo 62.2. El amor de Dios es la fuente de la salvación. No solamente Dios ama al hombre, sino que Él es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. La salvación ha sido realizada por medio de aquel que es amor. En la Biblia se nos repite infinidad de veces que la salvación es una expresión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, verso 16. Como aquí se nos dice que la medida del amor de Dios es su Hijo y Él es infinito, resulta por lo tanto que el amor de Dios hacia la humanidad es inmenso y no puede estar limitado por el pecado del hombre. Cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia, es decir, el amor de Dios en desarrollo. Romanos capítulo 5, verso 20. Los pasajes siguientes nos muestran que la salvación es debida al amor de Dios. Mas Dios encarece su caridad o amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5. Es una manifestación del amor de Dios el que los salvos puedan llamarse hijos de Dios. Véase Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Como hemos visto en el capítulo 12, la corrección o castigo que Dios usa para con sus hijos es también consecuencia del amor que siente hacia ellos. Hebreos capítulo 12, versículo 6.
El propósito de Dios es que sus hijos permanezcan en amor delante de Él a través de toda la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 4. Pablo afirma de una manera categórica que nada podrá separar a aquellos que han sido justificados por el amor de Dios en Cristo Jesús. La salvación, por consiguiente, es una obra de Dios en favor del hombre caído y realizado por su infinito amor. ¿No es entonces un insulto para el amor de Dios sostener que el hombre debe o puede hacer algo, aunque sea poco, que contribuya a esa perfección? Que la salvación es un hecho exclusivo de Dios, aparte de cualquier contribución que pueda hacer el hombre, es evidente por su origen y el cumplimiento del plan de salvación de Dios. La salvación estaba planeada antes de la creación del mundo y mucho antes que Dios crease al hombre. Los creyentes fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. La vida eterna estaba prometida antes de los tiempos de los siglos. Tito capítulo 1, versículo 2. La muerte de Cristo en la cruz como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo estaba ordenada antes de la fundación del mundo, según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. La salvación, por lo tanto, había sido determinada por Dios mucho antes que el hombre viniese a este mundo. No podemos tener duda alguna de que el hombre no intervino para nada en aquellos planes. La regeneración o el nuevo nacimiento, por medio del cual el hombre recibe vida eterna y entra en el reino de Dios, según San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, es exclusivamente de Dios. Se nos dice explícitamente de ella en el Evangelio que no es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 13. De la misma manera que ningún hombre jamás ha podido contribuir a su nacimiento físico, tampoco puede contribuir a su nacimiento espiritual. Cuando el hombre nace espiritualmente, es salvo porque ya posee la vida eterna. El Espíritu Santo redarguye al mundo inconverso de pecado. San Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Y Cristo nos redime para con Dios con su propia sangre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dios estaba en Cristo, sobre la cruz, reconciliando el mundo a sí mismo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios es el que justifica, según Romanos capítulo 8, versículo 33. El justo vivirá por la fe, según Romanos capítulo 1, versículo 17. Pero Jesús es el autor y consumador de la fe, según Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y es Dios quien obra en los creyentes el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. Los creyentes son salvos por el poder de Dios, por medio de su mismo nombre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 y San Juan capítulo 17 versículo 11. Y finalmente, es el Señor Jesucristo quien cambiará los cuerpos de todos los creyentes para que sean semejantes al cuerpo de su gloria. Filipenses capítulo 3 versículo 21. Podríamos citar muchos otros pasajes bíblicos, pero estos bastarán para demostrar el énfasis que Dios pone en el hecho de que Él es quien salva al hombre. ¿En qué parte podemos encontrar base alguna para mantener que el hombre contribuya en algo para su salvación? Por la misma naturaleza de las cosas, eso es imposible. Jehová es mi salvación, Él solamente es mi salud. Estamos viviendo en días de apostasía, en que la doctrina de la Trinidad se rechaza y se hace hincapié en la idea unitaria que niega la deidad de Jesucristo y enseña que la salvación es obra del carácter. Es por lo tanto importantísimo fijarse en lo que la Biblia enseña con respecto al lugar que Jesucristo ocupa en el plan de salvación. Es imposible considerar la salvación de Dios como se nos ofrece en su palabra sin darse cuenta de que Jesucristo es el Salvador y que la salvación se obtiene por su mediación. Por haber quienes niegan la obra de Cristo con referencia a la salvación, es preciso aclarar que fuera de Él no puede haber salvación alguna para el hombre. El rechazar esa enseñanza es rechazar el mensaje central de la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. No es lo suficiente creer en Dios,
reconocer que hay un Dios que creó y proveyó para el hombre. Es también necesario y de la misma importancia creer en su Hijo Jesucristo. Tan importante es esto que nadie puede venir al Padre sino por Él. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». San Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino, es decir, el camino hacia Dios. Nadie puede encontrar a Dios sin Jesucristo. Nadie ha visto a Dios sino el Hijo de Dios. Cuando Él vivió en este mundo como hombre entre los hombres, testificó y declaró de Dios a los hombres: «Él es la verdad y la vida». Rechazar a Él es rechazar ambas cosas, la verdad y la vida, y el único camino que conduce a Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Se sabe por un misionero del Congo africano que los nativos de aquella tierra creen en la existencia de un cielo y un infierno. Además, ellos creen que es imposible para el hombre ir al cielo a causa de su condición depravada, sino al infierno. Debido a esta creencia, adoran a Satanás, el soberano del infierno, y le ofrecen sacrificios con el fin de que les disminuya su castigo cuando vayan allí. Para ellos no existe camino que conduzca a Dios, porque no conocen a Jesucristo, el único camino que conduce al cielo y al Padre. Pero al mismo tiempo, no cometen el error de aquellos que mantienen el punto de vista unitario, que desprecian el único camino y procuran llegar a Dios por sus propios méritos. Los indígenas del Congo, al darse cuenta de su propia insuficiencia para agradar a Dios, ven más claramente la verdad que muchas personas que se llaman cristianos. A causa del pecado, el hombre ha sido separado de Dios e impedido de entrar en su presencia. La única forma para ir a Él es por medio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. El Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Y a todos los que le recibieron, al Hijo de Dios, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan capítulo 3, versículo 36. El que no existe salvación aparte de Jesucristo, de aquel que fue verdaderamente Hijo de hombre e Hijo de Dios, se prueba además por el hecho de que la Biblia, al hablar de las cosas que se refieren a la salvación, menciona constantemente que estas cosas están en Cristo, son por Él, con Él o por medio de Él. Todo aquello que Dios hace para salvar al hombre está relacionado con Cristo. Las siguientes son unas pocas de las muchas referencias que indican a Jesucristo con la salvación y muestran la parte tan importante que Él tiene en esta obra. El propósito eterno de Dios con respecto a la salvación de esta época fue determinado en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 11. Los creyentes fueron escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios salva según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. En Él se manifiestan las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 7. En el Hijo tenemos redención por su sangre. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Y esto es porque Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dios ha hecho la paz por la sangre de la cruz de Cristo para reconciliar todas las cosas así. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Los creyentes son hechos aceptos en el Hijo amado. Efesios capítulo 1, versículo 6 y San Mateo capítulo 3, versículo 17. Son perfeccionados en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10, y constituyen la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. No hay cosa imaginable que Dios haya hecho en favor de la salvación del hombre en que el Hijo de Dios no tenga su parte, y la palabra de Dios es siempre muy detallada al mencionar este hecho.
Por consiguiente, no existe salvación para aquellas personas que no acepten en sus vidas a Jesucristo como el Hijo de Dios. Si la salvación es únicamente de Dios y esta obra se efectúa exclusivamente por medio de su Hijo, ¿dónde encontramos base para mantener que el hombre pueda contribuir algo en ella? Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.